Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez estamos con el libro segundo, los tratados, y estamos con el primer tratado, el Tratado del Arte del Pensamiento. Y dentro de este primer tratado vamos a empezar capítulo, el capítulo 9, dar y recibir. Por lo tanto, sin más preámbulo, en la página 268 del libro regular comenzamos este capítulo, que es el siguiente al último que vimos, el capítulo 8, Encarnación y Resurrección. Pues dice así, capítulo 9, dar y recibir. 9.1. El arte del pensamiento. Recordemos que este tratado sobre el arte del pensamiento, pues precisamente nos lo da Jesús para, una vez que hemos despejado con un curso de amor algunos obstáculos que teníamos impeditivos de unir la mente con el corazón en esa plenitud de corazón, que es lo que es el propósito de un curso de amor. Una vez que hemos despejado los obstáculos en nuestra mente, cuestión que también tiene como propósito un curso de milagros, pues ahora, en el Tratado del Arte del Pensamiento, lo que pretende Jesús es enseñarnos a pensar a la vez con esa unión de mente y corazón. Es decir, que en nuestro pensamiento ordinario nunca haya una separación, nunca esté en nuestro pensamiento desligado de lo que traemos de valores divinos a través de este portal dimensional que tenemos aquí. Es decir, que siempre tengamos presente nuestra naturaleza amorosa en todos nuestros pensamientos. Esto podría ser una forma muy básica de expresarlo. Entonces, en este tratado del arte del pensamiento, Jesús nos va dando pautas para que eso pueda ocurrir, nuevas comprensiones, algunos conceptos que nos sirvan pues para tener atisbos de luz y poder poner en práctica con mayor facilidad el arte de pensar de nuevo, ya no solamente con la mentecita material, sino con esa conjunción de lo que es la mente del personaje humano con la mente del espíritu, que viene a través del portal dimensional, que identificamos simbólicamente con el corazón. Pues bien, este capítulo 9, dar y recibir, va a avanzar en lo mismo. Y decíamos que el 9.1 empezaba así. El arte del pensamiento no es posible sin el retorno al ser virginal o inalterado. Esta nueva forma de pensar no va a ser posible si no abandonamos esa mentalidad egoica, esa mentalidad basada en la creencia en el mal, como vértice fundamental de muchísimas otras creencias, de las cuales, acompañadas por el diseño de la experiencia humana, pues vienen la creencia en la carencia, en la necesidad, en la pérdida, en el abandono, en la escasez, en la competencia, en el conflicto y en el ataque, por no hablar de la enfermedad y de la muerte. Pues bien, si no podemos retornar a un estado inalterado previo a la fabricación de todo este conjunto de creencias que dominan al personaje humano, si no podemos dejar de lado ese conjunto de creencias, sustituirlos por otro, no podemos avanzar en el arte del pensamiento. Precisamente este renacer en el espíritu es el retorno al ser virginal o inalterado. Esto recuerda la forma de expresarse de Ramta cuando se refiere al ego alterado. Siempre hay un ego en toda experiencia espaciotemporal. Lo que pasa es que el ego de la experiencia como humano en la Tierra es un ego extremo, es un ego muy alterado. Y entonces es imprescindible apartarlo para empezar a manejar, a comprender, a aprender el arte de pensar
en conjunto con mente-corazón, o mente humana matizada por la mente del espíritu. La práctica viene aquí resaltado por Jesús. La práctica del arte del pensamiento es lo que completará el retorno iniciado a través del material de estudio de un curso de amor. Con un curso de amor empezamos a eliminar obstáculos a través de una transformación de nuestra mentalidad, a través de nuevos conceptos que nos permiten comprender nuevas cosas, y empezamos a eliminar algunos obstáculos que se podrían resumir en ese ego alterado. Pero todo eso que dice Jesús son los fundamentos un poco más teóricos, hay que ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es una nueva forma de pensar. El pensamiento es el origen de la experiencia, es el origen de la emoción, del comportamiento y de la experiencia. Pues esta nueva forma de pensar se va a conseguir mediante la práctica. Dirá Jesús posteriormente, y la práctica de esta nueva forma de pensar se consigue mediante la técnica de la atención consciente. Siempre que estés pensando, siempre ten en cuenta lo profundo, lo interno. No te enajenes hacia el exterior, sino permanece siempre con la atención consciente hacia el interior. Esto en un curso de milagros sería la tercera lección del Espíritu Santo. Mantente siempre alerta en favor de Dios y de su reino. Bueno, pues esto es un poco esta cuestión de la atención consciente. Con la práctica se producirá la unión de lo masculino y lo femenino, de la concepción y la acción, de la inspiración y la materialización. Es decir, de la dualidad en que consiste esta experiencia humana, dado que, fuera de la experiencia humana, lo masculino y lo femenino, la concepción y la acción, la inspiración y la materialización no tienen separación. Al igual que dar y recibir, aquí parece que están separados, pero en realidad no lo están. Pues esto es un poquito lo que tenemos que traer a la experiencia humana. La experiencia humana está ralentizada. Aquí no se ven conectados las causas y los efectos. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar las causas y los efectos. Conectar esa expresión o manifestación dual, polar, separada, en algo conjunto. Es de esto de lo que hemos estado hablando al aludir a la mentalidad milagrosa o a la condición de estar preparado para los milagros. Cuando tú estás con atención consciente en lo interno, en lo que eres en realidad, en el portal dimensional, en lo que te alinea, lo que te da un estado de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, que es alinearte a tu ser real, al espíritu, y estar atento a ello, y en cuanto te separas de ello, volver inmediatamente. Eso es lo que es la mentalidad milagrosa o disposición. Si tú estás constantemente volviendo a tu ser, entonces al final tu experiencia humana vendrá más dominada por el espíritu que por el ego alterado. El ego alterado ahora mismo está opacando al espíritu, lo está velando. Pero si tú tienes una atención consciente hacia lo interno, hacia el espíritu, en esa unión de mente-corazón, apartas al ego y entonces permites que el espíritu se manifieste. Y ahí está la mentalidad milagrosa, ahí está la disposición para que ocurran esas transformaciones internas tuyas que van a generar transformaciones externas que el resto del mundo no va a dudar en calificar de milagrosas. Esta es la plenitud de corazón. Tu mentecita material nunca por ahí sola en lo externo, sino siempre anclada a lo interno. Esta es la plenitud de corazón y se alcanza a través de la atención consciente. Vigilancia, no ya vigilancia de tus pensamientos, vigilancia de tu mente, sino vigilancia de estar siempre con la pinza cerrada en la atención a lo que eres en realidad. 9.2.
No importa que seas hombre o mujer, ya que en verdad eres la unión de ambos. Aquí es una ficción de separación. Aquí la polaridad se aplica a muchísimos aspectos. Pues, por ejemplo, la ficción polar de separación entre hombre y mujer. En realidad eres la unión de ambos, aunque aquí estés expresando un punto polar u el otro. El final de la separación, que dio lugar a la resurrección, dio lugar a esta unión. Es decir, cuando ese simbolismo representado por la resurrección, en esa gran alegoría que fue la vida de Jesús y su final, cuando ese simbolismo abre la puerta al renacimiento espiritual con la resurrección, ahí también se abre la puerta a reconocer que internamente somos lo mismo, lo masculino y lo femenino. Son dos principios que en realidad lo que ha ocurrido es que en la experiencia humana los hemos separado, pero son dos principios perfectamente engarzados el uno con el otro. Es el principio de generación, en el que hay un aspecto activo, iniciador, y un aspecto pasivo, receptivo. El final de la separación, que dio lugar a la resurrección y posibilidad de renacer en el espíritu, dio lugar a esta unión entre lo masculino y lo femenino. Y la separación de lo masculino y lo femenino continúa existiendo únicamente en la forma, porque ya se abrió una brecha en la mentalidad humana que permitió integrar a través de la plenitud de corazón o la unión de mente-corazón los aspectos internos masculino y femenino y abandonar esa polaridad. Esto no es baladí, porque fijaos que la experiencia que hemos tenido a lo largo de la historia humana de esa polaridad ha sido una fuente de conflictos inagotable, que ya estamos en posición de superar, que esa posición de superar en la que ya estamos se inició con la resurrección, con aquel simbolismo impresionante y único que tuvimos con la vida de Jesús en la tierra. Y ahora, como decía Jesús en la lección anterior, hay veces que las verdades se ven 2000 años más tarde de cuando son dadas, pero ahora es el momento de verla y de asumirla. Ahora, una de las consecuencias de la nueva forma de pensar en plenitud de corazón es la integración de los aspectos masculinos y femeninos internos, que seguirán separados en la forma, pero que internamente ya deben despolarizarse. (9.3) Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es, en cierto sentido, de la elevación de la forma. Esto es un concepto que ha sido muy polémico para muchos estudiantes de un curso de milagros, porque los estudiantes de un curso de milagros que han visto esto como polémico, manejan el concepto de que la forma humana, el cuerpo, es absoluta ficción y no se puede divinizar. Pero yo creo que un curso de amor no está diciendo eso. Yo lo que creo es que un curso de amor lo que está diciendo es que para poder ascender y divinizarte tienes que empezar por donde estás. Y el cuerpo es una expresión del espíritu. No es una expresión que revele la divinidad, pero es una de las expresiones extremas que el espíritu quiso explorar cuando decidió y tuvo como propósito la exploración de las infinitas posibilidades de la limitación. Y por lo tanto, no hay nada que no sea una expresión del espíritu, aunque no revele su naturaleza. El cuerpo humano no revela la naturaleza del espíritu, pero es una expresión del espíritu, evidentemente. Entonces, hay una noción impresionante, preciosa, que es la del humano divino, la de la elevación de la forma, porque tenemos que partir desde aquí y divinizar toda nuestra expresión humana para luego ir avanzando hacia otros estadios evolutivos.
Repetimos, empezando 9.3. Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es en cierto sentido de la elevación de la forma. En cierto sentido, dice Jesús, que hay que entenderlo en ese cierto sentido. Aunque se trata en realidad de una elevación más allá de la forma, por supuesto que sí, pero tiene que partir desde donde estamos ahora mismo. ¿Cómo va a partir desde otro lugar? No, yo parto de que toda esta experiencia es una ficción. Sí, bien, claro, es una ficción, pero es una experiencia de ficción que estaba planificada para tenerla. Se venían a explorar las infinitas posibilidades de experimentación, incluyendo las más extremas. Y esta es una de ellas. Y se quería experimentar qué era el no ser en relación al espíritu, lo opuesto, para desde aquí retornar. Pero ¿cómo se produce el retorno sino elevándote desde donde estás? Y si estás en la forma, tienes que elevarte desde la forma. Y ese es en el cierto sentido en el que nos pide Jesús que lo entendamos. Aunque se trata en realidad de una elevación más allá de la forma, debe comenzar en la realidad donde crees que te encuentras. En otras palabras, debe comenzar con la forma. Tú estás viviendo una experiencia humana que aquí se mide en años de tiempo hasta que finaliza, de la forma en la que pueda finalizar, que puede finalizar de muchas maneras, ya lo sabemos. No puedes quedar a la espera de un determinado estado cambiado. No, yo ya cuando deje el cuerpo y la experiencia humana, ahí ya sin el cuerpo, ya empezaré a elevarme en serio. No, no, perdona. Es que eso no va a ocurrir mientras no te empieces a elevar aquí. Y de toda esta experiencia, el cuerpo es un aspecto más. Y la forma es un aspecto más. Y tienes que partir desde aquí. Y tienes que, en el día a día humano, elevarte con todos sus aspectos. No puedes quedar a la espera de un determinado estado cambiado, sino que debes crear el estado cambiando lo que tienes ahora. Debes crear el estado cambiado que esperas. ¿Cuál es el estado cambiado que yo espero? Pues voy a empezar a generarlo desde este estado que tengo ahora mismo. Y es en ese cierto sentido en el que hay que entender que estamos hablando de una elevación de la forma. En ese sentido. 9.4. Estás acostumbrado a crear de maneras externas, siempre proyectando hacia lo aparentemente externo, que es la realidad de la experiencia humana, no es la realidad del espíritu. Pero no confundiendo niveles, sí es la realidad de la experiencia humana, crear hacia lo externo, por lo menos hasta ahora. Claro, para salir de esta realidad de la experiencia humana, que lo que es una subrealidad ficticia, pues tenemos que empezar a partir de aquí, a cambiarlo, a partir de aquí. Estás acostumbrado a crear de maneras externas. Bien, estamos acostumbrados a generar las cosas a partir de nuestras acciones en el mundo. No pensamos que sea nuestro pensamiento y emoción puestas en acción lo que genera una realidad externa, sino que pensamos que somos nosotros los que salimos a estudiar, a conseguir el trabajo, a ganar el dinero, a comprar una casa y a formar una familia, a ser felices. Todo externo. Estamos acostumbrados a crear de esa manera. Una de las pocas excepciones a esta creación externa es el acto de dar a luz. Vaya, claro que sí, el acto de dar a luz que parte de alguna manera, aunque parte del cuerpo físico, el otro ser sale de un ser, pero bueno, sale de lo interno. No es algo que tú estés haciendo por aquí, por allí, para generar a ese nuevo ser, como si lo tuvieses metido en una máquina incubadora a los 9 meses y fueses ahí puliéndole y dándole forma. No, no, es algo interno. Pero el nacimiento, como todas las materializaciones externas, hacia afuera, no es sino el reflejo de un cambio interno. Claro. Y aunque estamos acostumbrados
a crear de maneras externas. En realidad nos dice Jesús, no os engañéis. Lo que haces externamente es la adaptación dramática histórica a lo que estás creando mentalmente. ¿De acuerdo? Por eso te dice ahora mismo, el nacimiento como materialización externa no es sino el reflejo de un cambio interno. Bien, eso se aplica tanto al nacimiento físico como al renacimiento espiritual. Es un cambio interno. Desde donde estás ahora mismo, estás en la forma, estás como personaje humano. No, yo ya seré el Cristo cuando muera y me vaya por ahí a otras dimensiones. No, no. El Cristo lo puede ser ya. Puede representar la divinidad. Ya. Puede ser el humano divino, el Cristo andante. Ya. Estás acostumbrado a hacerlo de otra manera, pero con el arte del pensamiento te pide Jesús que cambies ese punto de vista. El crecimiento de un nuevo ser dentro del vientre de otro es una manifestación visible de la gestación, que es el preludio de la resurrección. Fijaos, sigue Jesús con el simbolismo del capítulo 8, encarnación y resurrección. Aquello que en su momento fue parte de la madre y del padre, aquello que hubiera muerto sin la unión que se produjo en el interior, se transforma en nueva vida. Unión del madre y del padre en la forma espermatozoide y óvulo, que si no se unen mueren, pero si se unen dan lugar a una nueva vida. ¿Y qué es lo que se une dando lugar ahí a la vida? Sino enlazándolo con la resurrección, el cambio de mentalidad en el que, aceptando el simbolismo de la resurrección, aceptas lo que realmente eres, espíritu teniendo una experiencia humana. Y ahí te das a la vida. Todo es muy simbólico, pero es la forma en la que Jesús magistralmente explica todo esto. 9.5. Ahora se te pide que lleves una nueva vida, no en el vientre, sino en la mente y el corazón unidos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Qué tenías en tu mente? ¿Qué tenías en tu mentecita material de personaje humano antes de despertar a la espiritualidad profunda de forma expresa? Una vida humana en la que al final te morías y se acabó. Sí, en fin, con más o menos creencias, pero sin mucha intensidad en la vida, sin mucha intensidad en la vida de esas creencias que podías tener, religiosas. Pero ¿qué pasa cuando llegas al camino expreso de la espiritualidad profunda? Y bien sea como te dice Jesús, bien sea de alguna otra manera, empiezas a unir mente y corazón, es decir, empiezas a dar cabida en tu experiencia humana a lo que eres en realidad, a lo interno. ¿Qué es lo que ocurre? Que renaces en el espíritu, que tu mentalidad cambia de tal manera que empiezas a darte cuenta de que eres la vida y por lo tanto no puedes morir, eres inacabable. Ese es el simbolismo, eres una vida eterna. Empiezas a relacionar el recuerdo de tu ser con la vida eterna. Y esto puedes traerlo como concepto aquí a la vida humana. Ahora se te pide que lleves nueva vida, no en el vientre, sino en la mente y el corazón unidos. 9.6. Siguiendo con el simbolismo, Jesús. Consideremos por qué dar a luz ha sido cosa de mujeres y los hombres han sido incapaces de hacerlo. Principio de generación, principio universal aplicado a la experiencia humana. Principio activo iniciador, hombre, principio pasivo receptivo y desarrollador, mujer. El que dar a luz haya sido cosa de mujeres y los hombres no hayan sido capaces de hacerlo, se debe a que en vuestra versión de la creación, nuestra versión es la versión humana, como es arriba es abajo,
un principio universal. De estos, además, que glosa el hermetismo en el Kybalión. Pues bien, nuestra versión abajo de lo que ha sido la creación arriba es que tenía que haber un dador y un receptor. Principio activo, iniciador, dador. Principio pasivo, desarrollador, receptor. Un dador y un receptor. Nos explican los albores de el autoconocimiento del espíritu y el autodescubrimiento del espíritu de sí mismo, nos lo explican en esos albores de los orígenes de todo, precisamente como algo similar, como que una parte del espíritu genera un hueco en sí para poder observarse. Y entonces hay un principio iniciador activo y un principio desarrollador pasivo, y de ahí se genera la fractalización de la filiación. ¡Wow! Pues nosotros hemos traído una forma similar aquí abajo. Hay un dador, el hombre, hay un receptor, la mujer, biológicamente. Pero es un simbolismo. Es nuestra versión aquí abajo de la creación ahí arriba. Sabíais que dar y recibir hacen uno en verdad. Da, recibe, vida, uno. Uno de la apariencia de dos que se juntan para ser uno, y sale uno. Es todo un simbolismo. No podíamos dejar de acordarnos profundamente de cuál fue nuestro origen como chispas divinas, como fractales del espíritu. Esta es vuestra recreación de esta verdad universal, del principio de género o de generación. Recordabais que algo no surge de la nada y que la nada es lo único que existe sin una relación. Y esto de que algo no surge de la nada es la lógica fundamental por la cual el ser humano intelectualmente puede reconocer la existencia de un origen primigenio, el que algo no sale de la nada. Entonces hay una primera causa, causa incausada. Causa incausada es un término temporal, pero en realidad se refiere a una causa eterna, a una causa que siempre fue y siempre será, que es un origen y destino circulares. Es la totalidad, es lo único que existe. Recordabais que algo no surge de la nada y que la nada es lo único que existe sin una relación. 9.7. Sin embargo, no habéis recordado aún que la primera unión es la de mente y corazón. Ajá, si venimos aquí a simbolizar la separación, ¿qué mayor separación a efectos espirituales que la de la mente del espíritu y la mente del personaje humano? La mente del espíritu o corazón, aquí simbolizado, y la mente del personaje humano, aquí simbolizada. Mente del personaje, mente del espíritu. Ese es el mayor simbolismo de la separación. Sin embargo, no habéis recordado que la primera unión es la de mente y corazón. La primera unión es la unión con el ser. Mentecita material, humana, identidad del personaje, reuniéndose con el ser a través del portal dimensional, reuniéndose con su naturaleza real, conectando con el espíritu. La primera unión es la unión con el ser, mente y corazón. Esta unión con el ser con mayúsculas, es la resurrección o el renacimiento. O sea que hemos simbolizado aquí con la alegoría crística esta unión de mente-corazón con la resurrección de Jesús. Se simbolizó de esa manera. Se unen mente-corazón y hay vida, no hay muerte. Se unen mente-corazón y a partir de aquí se entra en la concepción de uno como eterno y como unido
a la totalidad. Repetimos las tres frases porque es importante leerlas juntas. 9.7. Sin embargo, no habéis reconocido que la primera unión es de mente y corazón. La primera unión es la unión con el ser. Esta unión con el ser es la resurrección o renacimiento, vida. Todos son capaces de esta unión que da vida. Todos son capaces de dar nacimiento al ser. Claro que sí, por supuesto que sí. 9.8. Pero entonces, ¿qué ocurre con el acto necesario de dar y recibir? Ajá, bien. Decía Jesús hace unas pocas frases. Habéis generado vuestra versión de la creación aquí como un acto en el que esa polarización de la unidad en masculino y femenino, uno da y el otro recibe, y de ahí surge la vida. Y esto, pues, recordando los orígenes de la creación, de esa fractalización, de esa generación de la filiación y fractalización del espíritu, con ese aspecto del espíritu iniciador activo y el aspecto receptor pasivo, dar y recibir. 9.8. Repetimos. Pero entonces, ¿qué ocurre con el acto necesario de dar y recibir? En este nacimiento del ser, ¿quién es el dador y quién es el receptor? Yo así a bote pronto diría que el dador es el corazón y el receptor es la mente. En esa unión de mente-corazón, que es la resurrección y que es el renacimiento en el ser. Así a bote pronto lo diría. Dador, el corazón, el espíritu, la mente del espíritu, que le da el valor real a la mentecita material humana. Si hubiese que decir que hay un dador y un receptor. Para que el ser pueda nacer, es preciso que dar y recibir sean un solo acto en verdad. Bueno, y aquí entramos en esta cuestión maravillosa que vamos a darle un poquito de luz. Esto de que dar y recibir es un solo acto, en verdad, la mejor expresión que yo creo que tiene es la siguiente. Siempre que das, en realidad estás recibiendo. Siempre que das, te das a ti mismo. Con lo cual, dar y recibir es la misma cosa. ¿Qué pasa en la experiencia humana? Que tú das y como aquí hay un retardo, la experiencia humana se ralentiza, puede ser que la apariencia de recepción sea en un momento diferente. Porque eso es lo externo. Esta es la dramatización lineal temporal de la experiencia humana, una sucesividad de acontecimientos, acontecimiento de dar, después acontecimiento de recibir, pero en lo interno, en lo profundo, dar y recibir es lo mismo. Bueno, pues esta es la idea fundamental para ahora poder comprender bien esto que va a decir Jesús. Para que el ser pueda nacer, el ser, es preciso que dar y recibir, y yo digo más claramente, creo que puede aportar claridad, es preciso reconocer y sentir que dar y recibir son un solo acto en verdad. Fijaos, el espíritu, cuando el humano es consciente del espíritu, cuando hay una unión de mentecita material con mente del espíritu, el humano sabe que cuando da, está recibiendo. Es un solo acto en verdad. Para que el ser pueda nacer, para que la divinidad pueda crecer en ti mediante esa unión de mente-corazón, es preciso que tomes conciencia de que cuando das, estás recibiendo, de que dar y recibir son un solo acto en verdad. Sin embargo, parece que tiene que haber uno que da y otro que recibe. Aquí lo hemos simbolizado así, porque esta es la representación de la separación, esta es la representación de lo opuesto a la unidad. ¿Qué pasa? Que si somos una unidad, cuando le das a otro, te estás dando a ti mismo, porque el otro eres tú. Pero aquí, como parece que el otro es ajeno a ti, pues aquí se separan dar de recibir. Sin embargo, parece que tiene que haber uno que da y otro que recibe, aquí en la experiencia humana.
Lleváis mucho tiempo esperando recibir aquello que creíais que solo podía provenir de otro. Claro, yo doy y tengo que recibir del otro, porque me estoy creyendo la ficción de la separación. Pero si yo estoy con unidad de mente-corazón, sé que cuando doy estoy recibiendo en el mismo acto de mí mismo. Y si estoy en ese convencimiento, por supuesto que eso se manifestará en la realidad externa de la experiencia humana, en esa ficción dicho desde el punto de vista del espíritu, que es la experiencia humana. Claro que se representará, claro que se manifestará. Lleváis mucho tiempo esperando recibir aquello que creíais que solo podía provenir de otro. Va a dar un ejemplo Jesús extraordinario. Vuestras iglesias son la prueba de ello, pues buscáis en la religión un intercesor, la iglesia de intermediario entre el hombre y Dios. Alguien que os facilite este recibir o esta comunión. Yo estoy esperando a que la iglesia a la que voy todos los domingos me facilite esa comunión entre el rebaño, etcétera, etcétera. Esta forma de expresarse de la iglesia en este sentido y tal. Solo a través del Cristo que hay dentro de vosotros deviene este dar y recibir en un solo acto en verdad. Solamente cuando tienes una mentalidad crística y por lo tanto tienes conciencia de unidad porque has unido mentecita material con mente del espíritu en una, solamente ahí eres consciente de que cuando das, a la vez recibes. Y cuando eres consciente de que cuando das, recibes, como diría un curso de milagros, recibes las recompensas del reino, que es una plenitud interna, una satisfacción, una llenura, una gloria y una gracia completas. Cuando estás dando en la idea proveniente a través del portal dimensional, proveniente del ser que eres en realidad, la idea crística de que cuando das, recibes. Y entonces te sientes maravillosamente bien. Cuando das altruistamente y sin interés, te sientes maravillosamente bien, porque esa es la naturaleza del espíritu. Y ese dar sin esperar nada a cambio, ese dar sin un motivo ulterior, ese dar no para obtener, sino sabiendo que dando estás obteniendo lo que es importante obtener, no lo que el mundo te va a decir que puedes obtener, es de esa forma cuando puedes sentir la dicha del Espíritu. Ahí. Solo a través del Cristo que hay dentro de vosotros deviene este dar y recibir en un solo acto, en verdad. Claro, no tienes que esperar a recibir después. Voy a dar y luego exijo recibir. Oye, ¿qué he dado? Entonces, ahora exijo recibir. Eso ya se va. Ya estás con mentalidad crística. Dar y recibir es lo mismo. Como una persona que cuando le das algo altruistamente y él está todavía en la mentalidad de el obtener y entonces dice, no, perdona, no te acepto el regalo, yo te tengo que pagar por esto. O te hago un regalo inmediatamente que compense lo que me estás dando. No, no. Cuando yo te doy, recibo. Y hay que saber también recibir, porque si no se sabe recibir, no se puede dar. Claro, si tú estás en la mentalidad de que quedo en deuda contigo por el regalo que me haces, luego cada vez que doy siento pérdida y espero a cambio que se me regale para compensarme. Por eso, el que no sabe recibir no puede dar, en este sentido real, profundo o espiritual. 9.9. Mientras aguardaba mi muerte, Jesús rememorando su vida hace 2000 años, se me dio el regalo de saber lo que ocurriría a través de mi resurrección. Intenté comunicarlo utilizando los términos más sencillos. Intenté dar a conocer que aunque yo moriría y resucitaría en una nueva forma, también lo haríais vosotros, porque por primera vez
se introdujo en el denso ambiente de la conciencia social humana, el inconsciente colectivo. Por primera vez se introdujo esta idea pura y brillante del renacimiento en el espíritu, simbolizado con la resurrección. Intenté comunicarlo utilizando los términos más sencillos. Intenté dar a conocer que aunque yo moriría y resucitaría en una nueva forma, también lo haríais vosotros. Podríais participar de esa novedad que introduje en la experiencia humana. Que esta nueva forma existiría dentro de vosotros, que os convertiríais en el cuerpo de Cristo y que el acto de dar y recibir quedaría completo. ¿Qué es convertirse en el cuerpo de Cristo? Que el Cristo interno, es decir, la identificación con el ser resultante de la unión de mente-corazón, ese ser, ese Cristo interno, comienza a actuar en la forma humana, en un cuerpo. No es el cáliz de la religión, no es la hostia, la oblea. No, es la divinización de la experiencia humana. Ese es el cuerpo de Cristo, el Cristo andante, el Cristo en un cuerpo y en una identidad humanas que ha reconocido lo interno y lo expresa y lo empieza a expresar en su vida. Ese es el cuerpo de Cristo. Repito, mientras aguardaba mi muerte se me dio el regalo de saber lo que ocurriría a través de mi resurrección. Intenté comunicarlo utilizando los términos más sencillos. Esto seguramente fue en la última cena. Intenté dar a conocer que aunque yo moriría y resucitaría en una nueva forma, también lo haríais vosotros. Que esta nueva forma existiría dentro de vosotros, la chispa divina reconocida. Que os convertiríais en el cuerpo de Cristo, el Cristo expresándose a través de vuestro cuerpo, de vuestra identidad y de vuestra vida humanas. Y que el acto de dar y recibir quedaría completo. 9:10. Eres el cuerpo de Cristo, eres el Cristo andante, eres el humano divino. Debes empezar a elevar desde la forma, divinizando tu experiencia humana. Ya. Debes empezar a reconocer que dar y recibir es lo mismo en toda tu experiencia. 9:11. Pues no, porque llevamos 3/4 de hora con estos 10 puntos, que más o menos es la mitad de lo que queda. Son 16 en total, pero lo vamos a dejar para la siguiente sesión porque si no se nos va a hacer muy largo. Con lo cual nos quedamos en el 9:10 y es muy interesante quedarse con esta idea. Eres el cuerpo de Cristo, no la oblea de la misa. Eres el Cristo representado en la experiencia humana. Puedes hacerlo, puedes representar la divinidad en la experiencia humana. Con tu cuerpo y con tu falsa identidad de personaje humano, puedes representar los valores divinos aquí. Eres el cuerpo de Cristo. 9:10. En la siguiente seguiremos con el 9:11. Hasta entonces, prospector.